chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 4 de Ticket to Heaven. Me acabo de enterar yo que son nada más 6 episodios. O sea, sabía que no iban a ser ni 12 ni 10. Por alguna razón pensé que iban a ser 8. Porque sí me acuerdo que había muchos comentarios que decía ¿por qué tan pocos episodios? Y así, pero pensé que eran 8, no pensé que eran 6. Pero ahora entiendo aún más porque decían ¿por qué tan pocos episodios? Con lo mucho que esperamos y así. Pero bueno, es lo que hay, gente, es lo que hay y por el momento pues saben que es una serie que está haciendo muy arte. Así que de algún modo confío en que no va a ser una de esas series que se sienten apresuradas y así. O sea, creo que va a tomar lo necesario, aunque claramente me gustaría que tuviera más episodios y así. Pero bueno, el episodio pasado nuevamente terminamos con una escena tan poderosa. Nuestros chiquitos tuvieron su primer beso después de una construcción fenomenal, tanto en las emociones como en la tensión entre ambos. Es como que el perfecto desemboque de todo lo que se vino trabajando. Todo se sintió con tanta intensidad que hasta fue desbordante. Ya les dije mi interpretación de la escena, pero por ahí también hubo un par de comentarios que me hacen incluso darle otro sentido, porque por ahí me dijeron que se habían dado cuenta que también esto del elemento de la rejilla que les mencionaba también hace que la situación en sí, la situación en general parezca un confesionario. Además que a la vez precisamente Bart le está confesando sus sentimientos a Tan-Rak. Entonces es algo que no me había dado cuenta, pero tiene mucho sentido. Y la interpretación que yo le doy a eso es que, a ver, yo sé que puede tener muchas interpretaciones, pero alineándolo un poco con lo que creo que va a ser el mensaje final de la serie, siento que podría representar que a pesar de que Bart no pertenece a la religión, no es creyente y por lo tanto no hace este típico ritual, por así decirlo, de confesión, de todos modos Dios siempre está con él escuchándolo y listo para recibirlo cuando esté listo. Lo estoy leyendo aquí de una persona a la que le respondí esto, para no confundirme porque luego me hago bolas. Porque nuevamente repito, Tan-Rak abriéndole la puerta se sintió como Dios también haciéndolo. Entonces veremos qué línea sigue todo esto. Yo siempre emocionada por un episodio más de esta serie, gente, y este está un poquito más largo de lo habitual, así que nada, si les parece bien vamos a comenzar de una vez. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Un beso tan bello. ¿Qué dijo? ¿Alguna vez has tenido dudas? ¿De qué? Todo el mundo tiene dudas. Ya, pero lo decía con una sonrisita en la cara. Tan hermosa. El amor es paciente. Eso es lo primordial, lo que todos deberían recordar más.
แข็งกันหน่อยทีน่าจะได้เก็บไว้ใช้ได้นะแทนละเดี๋ยวช่วยแบ่งคนไปเก็บซุ้มสอยยาวด้านนอกให้พ่อทีนะ อ๋อเรียบร้อยแล้วครับผมแบ่งน้องมอต้นไปจัดการแล้ว เยี่ยมมาก Ya se acerca Navidad. Se les va a quedar algo así. ¡Ay, son dos ovejitas! Oh, y una está perdida por si acaso. Supongo que precisamente por eso usan ovejas. Por todas las referencias en la Biblia que no sé si Dios o Jesús es como que nuestro pastor y nosotros somos las นี่หลอกก็ ovejitas. ได้เลยนะเดี๋ยวเราอ่านมาเอง Espera, ¿qué? Ya hicieron la obra. Y también se tomó una foto con Tanrak. ¡Ah! Miren a แล้วขอนะ ese José tan bonito. เดี๋ยวอ่านใหม่เอ้าลูกเราไม่เอาเลยไง No, gracias. นึกว่าแบบสวัสดิการมันห้ามพกรูปคู่ผู้หญิงอะไรเงี้ย ไม่รู้อ่ะแต่เขาก็มีนะ Así que no es por eso. มีเยอะแยะเลยนะ ขอแค่ไม่โดนจับได้ก็พอป่ะวะ นี่ถ่ายนะ ¿Es su novio? นี่บาสเป็นแห่งรัก Porque creo que dijeron que ella tenía pareja, ¿verdad? แห่งเรา เราเด็กคุณโบดเนี่ยมีแฟนจริงจังแล้วล่ะได้มั้งรู้อ่ะ No sé, ni me importa, dice. สุดเราอ่ะเราไม่มี น่าเศร้านะแอบชอบใครก็ต้องเก็บไว้คนเดียว แต่เป็นเด็กคุณโบดเลยนะไม่ควรแล้วแต่แอบชอบใครแล้วป่ะวะ เพลงชอบเลย อะไรไม่ชอบมาก่อนไม่ใช่หรอกินข้าวแล้ว Esta gente que puede vivir su amor sin tener que ocultarlo, Dios mío. Y muy de acuerdo con lo que dijo แต่เป็นเด็ก aquí คุณโบดเลยนะ el desconocido. ชอบใครแล้วป่ะวะ เพลงชอบเลย ¿Cómo podrías evitar tus ไม่ sentimientos? ชอบมาก่อนไม่ใช่หรอไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวตัวหนักอ่ะ Oh, él quisiera tener esa libertad. Ay, cómo lo acariciaba, basta. ¡Ah! Mm. Miren, miren a los novios. ทำไร ¿Sí vio la foto o no? ความรัก ¿Qué piensa ความ hacer? รักเดี๋ยวนี้ความรักตอบแทน ¡Ay, tan bonitos! ¡Ah! Amo verlos así. มีใบเดียว
เขาจากไหนอ่ะ Yo también quiero una, dice. ไปขอเชอรี่มาน่ารักดีขอให้ดิใช่ไป Oh. Tan ไหน gold. กัน ¿Quiere que le dé la foto? ทิ้งมาใช่ไหม ¿Cuál basura? No es cierto. กูจะทิ้งกูก็เสียดาย Ah, estaban desarmando el árbol entonces, claro, porque ya pasó la obra lo siento, no entendí la orden del padre al parecer. Yo pensé que recién estaban armando el arbolito, pero no, lo estaban guardando. มันหน้าเหมือนมึงเลยอ่ะเหนื่อยไหม Porque las orejas... เหนื่อยด้วยโดไปแลกอะไร Ay, ¿cómo le dices que no a esa carita? Basta. ลูกขาดทุนไม่ได้ละขาดทุนอะไรลูกมันก็ได้มาฟรีเลยนี่มึงก็เก็บมาฟรี Buen punto. เดี๋ยวดูรูปเลยข้างตลกว่ะ เฮ้ยบาสคุณพ่อเรียกให้ไปช่วยยกโต๊ะอะไปเร็ว เร็วไปกูช่วยเพื่อนทำงานแต่เขาหาว่ากูอู้อีกเก็บไว้ดีด้วยนะ Ay, amo lo preciada que es esa foto para ambos. ¿Y eso? ¡Ah! ¡Basta, son hermosos! Ay, Dios, ¿por qué esta relación me pone tan sentimental? Yo sé por qué. Es una pregunta retórica. อะไรกัน แค่นี้ก็เหนื่อยกันแล้วเหรอฮะ เนี่ยพ่อไอ้ริวอ่ะมันทำไปบ่นไปรีมเปล่าแล้วพ่อ ผมว่าขยันสุดแล้วให้ยกเก้าอี้10 รอบก็ยังไหว กูเห็นมึงออกไปตั้งแต่จบวิตาละอะไรมั่วแล้วพี่ปิ๊งมึงไม่ช่วยอะไรเลย ไม่เป็นไรพระเจ้าจะจำได้ว่าใครไม่ทิ้ง Él es el que molestaban al inicio y dado que no volvió a aparecer el bully, supongo que sí lo expulsaron y me alegra, la verdad. O era el de acá. Ay, no me acuerdo. พระเจ้าจะจำได้ว่าใครไม่ทิ้งงานตอนที่ตัวเองเลยนะวันนี้พ่อเห็นว่าทุกคนเหนื่อยกันจริงงั้นคืนนี้พ่อจะเพิ่มชั่วโมงดูหนังให้ละกันใครอยากจะดูเรื่องอะไรนะก็ไปบอกมาสเตอร์ภาคให้ออกไปเช่ามาให้นะ เราดูงานนี้ด้วยกันนะ ไปแยกย้ายกันไปทำธุระตัวเองแล้วกัน Pues obis, ¿con quién más se va a sentar? Pero amo que se lo haya pedido. Uy. Le ganaron el sitio. เรียกว่ากู Pues pa' que entre. Ni modo, bebé. Así pasa cuando sucede.
ช่วยงานจราจรพี่เอาไว้ไปเช้าขึ้นหน่อยนะฝากดูเพื่อนด้วย Dirigir el tráfico. Oh, tan romántico. Ay, qué bonitos. Cosa que cada uno tiene la esencia y el olor del otro. Son flores que le... Esperen, quizá me perdí de esa escena. Algo me dice que se las dio... Se las dio Bart. O sea, las está dibujando y toda la cosa. ¡Ay, bebé! ¡Ah! ¡Amo aquí! ¡Ay! Sí, se las da constantemente. Oh. ¿Cómo se llaman esas flores? Con razón. Miren nada más el brillito en sus ojos. Ay. Hasta las tiene como separadores en su Biblia. Y de algún modo las tiene dentro, así que supongo que también simbolismo. Oh. ถ้าคณะคุณเอาอันนี้เอาหนูก็ไม่ได้มาเอาหนูก็แย่ Mi chiquito está en las nubes. ผมที่เรียนคุณเนี่ยเขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เรียบร้อยเลยนะครับยังไงเอาไปอ่านแล้วก็เซ็นรับทราบมาขึ้นแล้วได้หรอครับเป็นไงครับเทอมนี้แต่ละคนนะ ได้ปะได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ เล่นโซนเฮ้ยพี่โจงเหรอ Sí. เป็นอะไรนะเอ้ยพี่ดาราไม่ได้ไม่หรอก Son sus superiores. Uy. Uy. Tendremos celos esta vez de Bart. เรียนอารมณ์ความพร้อมที่ใช้4.5แนนคุณพ่อเขียนให้มึงว่าไงบ้างวะไหนนะมึงได้คะแนนเท่าไหร่วะอัพเลยได้ปะเดี๋ยวกูไปก่อนเนี่ยแนนอะไรไหม Oh. Supongo que momentos como este son los que lo hacen sentirse cada vez más lejos de su amigo. พี่ใครวะหน้าไม่คุ้นเลย มาเด็กใหม่พี่ อ๋อเอ้ยสวัสดีครับนั่งก่อนคนจะบ้านจะเรียนอะไรวะสวัสดีครับแค่รอดไปไหนเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย พี่โจก็เหมือนเดิมเลยนะ ไม่เหมือนหรอก Un crossover entre las dos series las dos últimas series de Pio. Y yo que justo ahorita estoy viendo las Twilight. ไม่เหมือนหรอกพี่เซมนี่นาดีคนละโลกที่นี่เลย ลาพี่มันโหดไหมอ่ะ ไม่โหดหรอกแต่มันเงียบมากๆเงียบจนบาคิวว่าคิดว่ากูมาทำงานที่นี่
มีแฟนก็ต้องมาทางนี้ด้วยวะถูกป่ะเอ้าตอนแรกพี่แบงค์ก็ยังอยู่ที่เซมินาร์นี่ไม่ใช่เหรอพี่เป็นการคนจะบอกเลยว่ามันยากใครๆก็อยากมีแฟนแต่เราก็มีความรักในรูปแบบของเราเข้าใจใช่ป่ะนั่นแหละแบบที่มันไม่ใช่ของใครคนเดียวเลยเซ็งแบดบอยคิดมากเลยผมต้องทำไงใช่ป่ะถูกป่ะไม่ไหวจ้าถึงเพื่อนเจอเพื่อนรู้เลยแต่ผมก็ไปหาพี่ก็ Y ahí está el dilema. พี่รู้นะว่าช่วงนี้พวกเราคิดเยอะ ¿Qué tipo de amor quiere Tanrak justo en esta etapa en la que está muy muy enamorado e ilusionado con Bart? Me imagino que debe ser aún más difícil para él decidir. พี่รู้นะว่าช่วงนี้พวกเราคิดเยอะมันก็ไม่แปลกตอนพี่กับแบบนี้แต่ถ้าใจมันไปทางอื่นก็อย่าคิดแต่ก็อย่าพึ่งฟังเสียงใจตัวเองให้ดีๆ Tienen que desearlo desde ahí. Amé la charla que les ตรง dio. นี้ส่วนปฏิทิน Decía Ticket to Heaven. El nombre de la serie. Merch. พรุ่งนี้ผู้ปกครองมา Son velas. ก็อย่าลืมให้รับของขวัญกลับไปด้วยนะ ส่วนปฏิทินน่ะบ้านใครมีแล้วก็ไม่ต้องออกไปก็ได้ทำไม่เสร็จคืนนี้นะ พี่บาสอันนี้หอมดีอะแต่กลิ่นมันคุ้นๆนี่ไม่เอาบอกไม่ถูกกลิ่นเหมือนห้องพ่อวะ A la habitación del padre. Han estado ahí. ยิ่งทำเลยพรุ่งนี้กลับบ้านครับแหมเร็วเขาได้กลับบ้านแล้วดีได้ใหญ่เลยนะ Así que tienen como un tipo de vacaciones. ร้องให้ผมขยายด้วยนะ Y sí, supongo, ni modo que se queden ahí para siempre, ¿no? ขยายด้วยนะ ได้กลับบ้านเนี่ยดีใจแบบนั้น Por fin conoceremos a ว่า su familia. ปิดเทอมไม่ได้อย่างนี้เลยโรงเรียนโล่งๆเหมือนทั้งโรงเรียนของเราเลย Ah, pero él sí se queda. ปีนี้อยู่กับครูอะ Se van a quedar los dos. Oh. Entonces realmente no tiene a nadie más, ni una tía, ni un tío, algo. แทน Ay, ลงชื่อกับพี่โจดีกว่า พี่โจเขาบอกว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ แล้วคุณพ่อเขาเขียนให้มันว่าไงบ้าง อ๋อกูลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนอืม พี่ถ้ามึงจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้นะ ¿es porque sacó malas notas? Ok, mi chiquito quizá, y el episodio pasado les decía que no sé si quizá también en el tema de su amigo haya como un tema de decepción, porque quizá vea a Rack como algún tipo de ejemplo o algo así. O sea, antes era como los dos en este mismo camino, pero ahora siente que Tanrak se está como que desviando un poco. Entonces, ¿me entienden?
de algún modo se siente solo en esto quizá. Y dado que de por sí, como bien mencionaron, como bien Joe mencionó, este es un camino bastante solitario, pues me imagino que debe haber como que cierto miedo a eso, a quedarse solo sin un amigo con quien al menos pueda compartir la experiencia de la soledad, ¿me entienden? Algo así podría ser lo que Condech está sintiendo. Ahora, lo que iba a preguntar es, me parece que le ofreció como que ir a su casa, ¿verdad? Para las vacaciones o algo así, o me estoy inventando una escena. โชคดีทุกคนนะครับมาอวยพร คุณพ่อครับลาแล้วนะครับ ดีนะคะมีของจากสวนค่ะ แจ้วมังกรกระต้มค่ะ ขอบคุณครับ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่อร่อยมากเลยนะคะคุณพ่อ จริงๆมาแต่ตัวก็ได้นะครับ พ่อเกรงใจเดินทางก็ไกลแล้ว เล็กๆน้อยๆค่ะ เทียบไม่ได้เลยที่คุณพ่อช่วยเหลือครอบครัวหนูให้เจ้าคุณเดชได้ทุนเรียนที่นี่แล้วก็มีอนาคตที่ดีแบบนี้ พ่อไม่ได้ให้โอกาสคนเดียวหรอกครับคงเดชเนี่ยเขาตั้งใจมีความพยายามมาก ช่วยงานของหอทุนตลอด เฮ้ยดีแล้วลูก ตอบแทนวัดตอบแทนพระเยอะๆนะ แม่ชอบบอกหนูไว้ทำไมนะ นี่ครับเทียนหอม Son velas aromáticas. มีวันฉลองวันสำคัญครบเลยเพื่อคนที่หมู่บ้านน่ะจะได้ไว้ดูครับ ขอบคุณนะคะแทนรักเสียดายจังเลย ป้าก็นึกว่าจะกลับไปเที่ยวบ้านป้าด้วยกัน อ๋อ Sí. นี่ป้ามีของขวัญมาฝากด้วย ขอบคุณครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ ค่ะ ลาเลยนะคะ มาเลยครับคุณ ส พ่อ วัสดีค่ะคุณพ่อ เฮ้ยเจอกันมึง Ay. เฮ้ย ¿Es hecho a เฟี้ยว mano? เฟี้ยวหน่อยได้เหรอแม่คงเดชซื้อให้คนละได้ของขวัญน่าเบื่อเลยแม่มันก็ดีอยู่หรอก แต่ตัวมันเนี่ยขี้งอนชิบหายเรื่องวันนั้นเหรอคือกูแค่ลืมสมุดประจำตัวนี่ไม่เห็นต้องงอนขนาดนี้เลย Ok, solo se la olvidó, pensé que tenía malas calificaciones o algo así. Y a ver, entiendo por qué para Tanrak puede parecer una exageración y a simple vista puede ser también así, pero a la vez sabemos que no es solo eso, es de alguna manera lo que representa. El que se esté olvidando de este elemento también simboliza que se está olvidando un poco de él y de su misión. Y claro, de todos modos, si lo vemos lógicamente, pues no tendría por qué importarle tanto. Pero recordemos nuevamente en qué etapa de la vida de nuestros chicos estamos. No por nada la adolescencia se considera una de las etapas más importantes y definentes en la vida. Es una etapa en la que cada emoción la sientes tan intensamente. Cosas que ahora nos parecen una tontería, en ese momento se sentían tan importantes y desbordantes. Y como bien decía mi querida Celia en uno de sus comentarios, pues una de las cosas que hace maravillosa esta serie es el respeto con el que trata las emociones de nuestros personajes, o sea, de acuerdo a la etapa que están atravesando, ¿saben? No los trata con burla, como bien ella decía, sino con respeto. Y esa es una de las cosas que logra que nosotros conectemos tan bien con la historia. ซึ่งกูแค่ลืมสมุดประจำตัวนี่ไม่เห็นต้องงอนขนาดนี้เลย
มึงนี่ซีเห็นของหรือวะชอบน่าจะที่สุดแล้วแหละ เดี๋ยวมึงคอยดูนะ มันก็จะเดินมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ก็เป็นอย่างนี้ยแหละ ดีหรอกก็ใช่ไงกูไม่เข้าใจเลยมันจะปวดเอาอย่างนี้กันตอนมันกลับมาผมจะใส่เสื้อน้องนะผมงอมันแล้ว Ay, llora. จะทำไงคุณก็ต่อยไหมดีไหมเนี่ยนี่คงเด็กต่อยเร็ว Oh. ต่อยหน่อยบาสเอานี่ไงนะต่อยนี่ทำไมทำอย่างนี้ Oh, cosita. อะไรของมึงยิ้มได้นะพรุ่งนี้เราสองคนไปช่วยพี่จัดห้องสมุดครับครับผม Uy. Porque la música de tensión y porque, o sea, no sé si realmente los miró un poco raro o la música de tensión hizo que yo percibiera que los miró raro, ¿me entienden? No, creo que sí los miró un poco พี่โจ molesto. นี่โคตรเท่เลยนะตอนอยู่นี่นะเรียนดีดนตรี Ok, quizás no. Fue la música. พี่โจนี่โคตรเท่เลยนะตอนอยู่นี่นะเรียนดีดนตรีกีฬาครบฉายาพี่แกคือใส่ความหมายของเลยแหละคือสาวๆรอหน้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ถ้าผมเป็นแกเนี่ยก็คงกดดันแย่เลยพี่ใจพี่แกนิ่งมากจริงผมเห็นแววตาพี่แกตอนนั้นแน่ๆดูไม่ทำอะไรเลยก็รู้สึกว่าไง Lo mira con tanta admiración. ไว้ข้างหลังสุดเลย Y sí, o sea, es algo de admirar. Después de todo sabemos que no cualquiera tendría esa convicción. Y pues si alguien lo tiene เห็น realmente แววตาพี่แก bien. ตอนแต่ผมชอบใช้ทุกออกความเป็นสองคนช่วยเพื่อนหน่อย ¿Soy yo o quiere hablar con Tanrak? แล้วมึงกับไทยรัฐเป็นอะไรบ้างไหม Ay, esta es la escena que vimos al inicio. คือผมก็เห็นภาพตัวเองแบบนั้นตลอดเลยชุดนักบวชทับแท่นแล้วก็ยืนเทศมันเป็นภาพที่ผมเห็นบ่อยสุดแล้วงั้นใจมึงเนี่ยก็นิ่งแน่พี่โจเลยพูดยังไม่ได้หรอกพี่ใจผมก็ไม่ได้นิ่งหรอกมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหวแล้วมึงจัดการยังไงวะผมพยายามอยู่พี่มันก็ไม่ง่ายหรอกใช่หิวยากแต่พอผมมาคิดจริงๆแล้วอะถ้าวันหนึงผมเลือกนะผมก็คงเลือกพระเจ้ามากกว่าอะไรนะที่อะเคยลังเลบ้างไหมก็ลังเลตลอดเลยเส้นทางนี้ไกลขนาดไหนก็ไม่รู้นะ
พ่อก็หวังกับพี่มากเหมือนกันแล้วก็ Ay, encima la presión familiar. พอต้องถูกคาดหวังพี่กลัวมากกว่าไม่ได้กลัวพระเจ้าด้วยกลัวคนรอบตัวกลัวจะทำเขาผิดหวังเสียใจกลัวเขาคิดว่าเราไม่สู้ไม่ถึงพอ Ay. แต่สุดท้ายถ้าวันนั้นมาถึงเว้ยมันก็เรื่องของคนอื่นดีกว่าวะโอ้โหเรื่องนี้พี่อยู่เพื่ออะไรเพื่ออะไรหรอเพราะพี่รู้ไงว่าพี่ไม่ได้อยู่ที่เด็กหรอก ¿Será él el que se ordena en el primer episodio? Ay. Y claramente le dolió a mi Bart escuchar lo que escuchó. O al menos le trajo muchas dudas y preguntas acerca del futuro de ambos. Y quizá incluso acerca de... Uy, esa mirada a la imagen de Jesús. Como si incluso sintiera celos de él. Khi ngày chúng ta sẽ nói Y ahí está de nuevo, él en medio de ambos. เงียบดีนะ Siempre con ambos. ใช่เงียบจนได้ยินเสียงทุกอย่างเลย แล้วคุณได้ยินเสียงในหัวตัวเองหรือยังอะ อ
อ้ยเราคุยกันนะ เมื่อกี้ที่มึงบอกมึงหวั่นไหวอะแค่หวั่นไหวเองปะแล้วกูรู้สึกอะไรมากกว่านั้นได้อะพัดลองปล่อยไปก่อนได้ไหมอะปล่อยให้มันจางกว่านั้นอีก รู้ไหมเวลากูอยู่ใกล้มึงควบคุมตัวเองไม่ได้ Claro que lo sabe. แล้วมึงมีความสุขไหมอืม Uy, บาสบาสนี่กูทำอะไรอยู่แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเป็นไร ay, mis chiquitos. Yo siempre siento la tensión entre ambos. Lo sujeta con tanta fuerza. Una parte de él no quiere soltarlo. Una gran parte de él. Dios, qué preciosas actuaciones, en serio. Nguyên là luôn luôn Nguyên là không bỏแล้วมึงอยู่นี่แต่เด็กเหรอกูอยู่ที่นี่แต่มอหนึ่งอะกูจำเสียงระฆังได้มากกว่าหน้าป้ายกูอีกโอ้เที่ยววะกูไม่ออกเหงาอ่ะกูไม่เข้าใจหรอกอะไรเนี่ย แล้วตอนนี้โตแล้วเข้าใจ ก็ว่ากูเข้าใจมากขึ้นนะกูไม่ได้รู้สึกเหงาเหมือนเดิม
Pobrecita. กูต้องไปร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียว Mm. จริงเหรอพี่เนี่ย Estaba solito, vio que iba a llorar. Y encima sin sus padres. แล้วมีคำถามหนึ่งสมมุติว่าถ้าเลือกได้คุณจะเลือกเส้นทางไหน รู้ไหมว่าคุณไม่บอก ¡Tan dark! บอกเลย No juegues así con mi corazoncito, basta. เดี๋ยวซิก็ไม่เคยรู้ Sabes que mi esperanza pende de un hilo. เฮ้ยนะไปแน่ไปนะ เฮ้ย เดี๋ยว อะไรเนี่ย เศร้าไงเศร้ามึงจะบอกกูจะได้คำตอบนี่แหละ Ahora que está todo vacío, puede quedarse en donde quiera. เฮ้ยตื้อเก่งจริงเลย ปกติกูไม่ได้เจอทุกคนนะรู้ไหมออกมาอย่างนี้จริง ที่กูไม่ตอบเพราะว่ากูไม่มีคำตอบจริง Es normal que aún no la tenga. ๆมึงรู้ป่ะว่าเตียงเนี้ยกูนอนตั้งแต่มอหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนเตียงเลย แต่รัก Simbolismo. กูไปนอนข้างๆได้ปะ วันนี้เป็นไรเนี่ยอยากอยู่ใกล้กูจังเลย Supongo que tiene miedo de perderlo. เหงาอ่ะถ้าโรงเรียนนี้ไม่มีมึงนะเราตายแน่เลย Oh my god. Eso me recordó que alguien me dijo que el episodio pasado, una parte del video le recordó que en el host de la canción hay una línea que dice: si al cielo no llegas, no querré estar en él. ¿Qué? O sea, นั้นขอบคุณนะ oh. ¡Ay! Ve. Es una referencia a la pintura esta. No recuerdo su nombre. La de Dios tocando al hombre. Esa. Ay, Dios mío. วันนี้คุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ก็ฟรีเดย์วันหนึ่งนะ Ah, y lo que quería decirles era que no sé si hay también como un simbolismo en el hecho de que haya dicho que siempre ha dormido en la misma cama desde que llegó, o desde séptimo grado, creo que dijo. Sí, séptimo grado, pero el punto es que menciona que nunca ha cambiado de cama y podría ser una referencia a que la cama es como su mundo, o sea, lo único que conoce. El hecho de que aún no haya explorado otros caminos, por así decirlo, y no necesariamente esos caminos tienen que estar completamente alejados de Dios, sino que quizá hay algunos que incluso pueden como que fusionar ambas cosas, ¿me entienden? Llevar una vida de fe y felicidad al mismo tiempo. Ay, ya es año nuevo. วันนี้คุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ก็ฟรีเดย์วันหนึ่งนะ
หกมาสครับงั้นผมขอดูหนังได้ไหมครับ ได้ งั้นเดี๋ยวมาซื้อไปเข้าให้ เฮ้ย มาซื้อลืมไปเลยอ่ะ พอดีวันนี้ที่วัดขออะไรพวกเราหน่อย ช่วยจัดงานดนตรีใหม่ ไหน นี่ให้อาสาบ้างอะผมนะโอเค มีบ้านคนหนึ่งแล้ว ไหนคนอื่นว่าไง Tan rak. หรือใครอีกอะไรเบิร์ด Bart también lo estaba esperando. โอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยใจเพื่อนคนเดียวนี่ไม่มีเลยเหรอ ไม่ใช่อะเดี๋ยว โอเค งั้นบ้านกับคณะกินข้าวเสร็จแล้วก็ตามเชิญมากัน Lo conseguiste, chiquito. Para mí que igual lo iba a hacer, nomás estaba haciendo el difícil. นี่ใช้ไปไม่กี่วันฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะมันล้างเลยนะ Suele pasar, bebé. Todo se empolva así de rápido. Y ahí va Bart siendo Bart. แก่ร้อนแล้วพี่บาสต้องฉีดที่โดนเมื่อกี้ดิโดนกูหมดแล้วเนี่ย ¿A poco sí, bebé? โอ้ล้างปากใช่ไหม Tú también tienes mucho que limpiar, chiquito. เดี๋ยวนะ ไม่ใช่สงกรานต์ปะ Parece, pero no. พี่อ่านจริงนะวันหยุดในวันทำงานนี่โอ้โห แล้วไม่ไปไหนกันหรอ ปีใหม่ก็มาทำงานที่โบสถ์ น่าสงสารจังแล้วอยากไปไหนอะ ไปไหนก็ได้ที่อยู่ตรงเก้าอี้ ¿Y eso? เดี๋ยวเติมน้ำมันให้ด้วย ¿Le están prestando la moto? Para que se den otra escapadita. เบาๆได้ปะ Ay, tan linda, Cherry. Oh. Ay, lo emocionado que está. โอ้ อืม เธอทำให้เสียงแตกเลยวะ เธอก็สมมติร่วมคิดด้วยเถอะ Eres cómplice. ให้ยืมดีไหมนะรถเนี่ย อย่าคิดมากได้ปะ Oh. แต่เด็กเกเรอ่ะก็เด็กซุนเกเรไม่เหมือนกันเลย งั้นถ้าเธอเป็นเด็กทุนบ้านไม่ได้ดีแล้วคบกับเราอยู่ปะ Oh. Cosita. ¡Qué bonita! Creo que están bien. En su mejor momento.
Ya, pero sí se les limpiaron los pecados, ¿o no? Oh. Amo que Chori sabe muy bien lo que está pasando entre los dos y sabe que Tanrak, al menos por una vez, necesita como que probar otros caminos. Si incluso después de eso, pues sigue eligiendo el camino que tenía antes trazado, pues ya será su decisión. 你以为人倒霉？你怎么呢？ Una decisión completamente informada y tomada sin prisa ni presiones. Ya sabiendo que hay otras cosas. Esto me recordó mucho a una escena del San Rey. Oh. La canción. Ay, me gustaría tener traducción de la letra. Déjenme revisar si en otra parte lo encuentro. Sí. Mm. Ay, qué hermoso momento. Ahora sí, vuelvo a la otra traducción porque esta suele ser bastante imprecisa. Lo bueno que tiene es que sí recordaba que traducían usualmente las canciones también. ดูชอบเพลงนี้นะ No me imagino por qué. ทั้งชีวิตให้สัญญาที่เราจะสู้เพื่อเธอ Ay, tan bonito. อะไรอีกอะไร Ahora que estoy tan obsesionada con los simbolismos en esta serie, me pregunté si era la manzana de la tentación. Pero esta vez no se siente así, no tiene ese peso.
Normalmente la serie te lo hace saber. ¿Cuándo qué? พอรู้เหตุผลก็แต่งเพลงนะ Cuando supe por qué escribió esta canción. กูยิ่งชอบเพลงนี้เข้าไปใหญ่เลย Me gustó aún más. ¿Y por qué la escribió? เจ๋งเนาะเอาคำว่าเธอจากไปมาใส่แทนจุดเธอจากไปก่อนท้องฟ้าจะสดใสเธอจากไปก่อนความอบอุ่นของไอแดดเธอจากไป ¿Te habías ido, decía? ก่อนดอกไม้จะผลิบานเธอจากไปก่อนความฝันจะแสนหวานตอนนี้แม่กูจะเป็นยังไงบ้างวะ A él le recordó a sus padres. แล้วดิพ่อแม่รู้ไหมไปสบายครับกูแค่คิดว่าถ้าพ่อแม่กูยังอยู่อะกูจะเป็นกูแบบทุกวันยังไงคิดไม่ออกเลยวะ เฮ้ยแต่ชีวิตมันก็ดีไม่ใช่เหรอหืมสบาย ไม่ต้องตอบกูเลย พูดจริงๆเนี่ยมึงเก่งที่มึงคิดไว้เยอะพ่อแม่มึงน่าจะภูมิใจตัวมึงมากนะ Oh. Y sí, bebé. ปล่อยเพื่อนจะมาไล่ออกนะ เฮ้ยกูนึกออกแล้วกูเนี่ยอยากเป็นฮีโร่เหรียญทองที่สุดกูไม่ได้โม้นะคะ Como está entre comillas, supongo que es una referencia, pero pues no les hago. Ay, mi chiquito. ชอบอะไรที่เครียดอะเรียนก็ไม่เก่งนะ แต่มึงเก่งของไง Quizá ahí encuentre su talento. กูเปิดร้านคอมดีไหมกูเล่นเกมทั้งวัน ยังไม่อยากกลับเลย ใครบอกกูจะกลับ Qué bonito. Ah, y algo que iba a decir es que cuando le dijo, mírame a mí, golpeé a alguien y me expulsaron. Y luego como que no sé por qué esperaba que mencione a sus padres, pero ni siquiera los mencionó. Entonces, imagínense lo abandonado y solo que se debe sentir por ellos y especialmente por su papá, supongo yo que fue el que, si mal no recuerdo, en la escena en la que nos mostraron cómo los otros chicos estaban hablando de él, decían que el padre lo descubrió con otra persona, si no me equivoco. De verdad, mi chiquito Bart ha sido tan fuerte también él. ¡Guau, qué bonito!
nomás no se me vayan a perder. Sería yo en el bosque, la verdad. Me pierdo. Sus manitas. Tú sabes por qué, bueno, mira. Su bolito tiene un hueco. Talló su nombre. Ah, ok, yo sé que él conoce el lugar. ที่ทำไมผิดนะมึงมาที่นี่บ่อยอ่ะเมื่อก่อนกูมาแน่ Y hablando de sus padres. พ่อเด้อส่วนรู้ทีนะว่าครอบครัวปกติไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไม่ได้ปกติกูเห็นแม่กูมีรอยเขียวแค่ทุกอาทิตย์เห็นแม่กูนั่งร้องไห้ได้ทุกวัน Excuse me. ตอนกูก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะพอโตมากูรู้ว่าแม่ไม่ใช่นะ O sea que también viene de un entorno de maltrato, no solo psicológico, sino físico. กูว่าเคยถามแม่นะว่าอยู่ไปทำไมถ้าไม่รักกันแล้ว Siempre nos preguntamos eso. แม่ก็ไม่ตอบพ่อก็ไม่ตอบผมก็เลยคิดว่าเขาคงไม่กลัวหรอกนะผมก็ไม่ใช่ Es la típica excusa. กลัวบาปกลัวผิดศีล Ay, Dios mío. Esa es mi abuelita. กลัวพระเจ้าไม่ให้อภัยต้องได้แบบเดียว Uy. ก็เลยต้องอยู่กันไปนะที่ไม่รักกันแล้วเป็นแบบนั้นทุกคนได้ไหมไม่ได้มีแค่นั้น Ay, yo... Tenía que ser este señor. Tenía que ser este señor nuevamente. O sea, yo aún no termino de odiarlo en Love of Silo y ya lo tengo acá nuevamente para odiarlo. No puede ser. Esperen, pero en el primer episodio no salía él, ¿o sí? Me pareció que era otra persona. ¿O era el profesor? No, el profesor estaba sentado a este lado y había alguien parado gritándole a él. Y a esta señora también la hemos visto antes. Ay, es lo peor. Los que se hacen... Con razón. Mi chiquito literalmente fue criado en el entorno perfecto para terminar odiando la religión. O sea, su familia tiene todos los factores por los que, no sé, siento que alguien podría empezar a odiarla, ¿saben? Y hay una de ellas con la que me sentí tan identificada porque justo hablábamos de una situación muy similar con mi querida Islane, si no me equivoco, en Patreon, porque pues ella me preguntó acerca de mi experiencia en todo esto de la religión y yo le contaba un poco más a fondo acerca de eso. No quiero ahondarlo acá porque pues tampoco quiero hacer esto sobre mí, pero es que se me hizo muy curioso que toda esta situación tenga elementos tan familiares para mí. Obviamente no en el mismo modo, pero pues les decía, el señor este es la hipocresía en su máximo esplendor. Ese tipo de hombres que se creen tan religiosos, pero son un asco de persona por dentro.
โปรดอวยพรแก่ข้าพเจ้าและอาหารที่จะประทานนี้ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เดชพระนามพระบิดาอาเมน วันหนึ่งพ่อคงจำได้ว่าเป็นจริง Y por eso lo mandó ahí, ¿verdad? Oh, le rompió la ceja, maldita sea. Oh my God. Gracias, señora. Lo mató. Ay, señora. ผมไม่คิดว่ามันจะแบบนี้ ¿Cómo no después de aguantar tanto? พ่อครับแม่ก็ติดคุกดูแล้วต้องมาเป็นเด็กคุกไม่ Ok. รู้จะถามกู Oh my God. No me esperaba nada de eso. What? El señor se murió. Merecido. Y la señora terminó en la cárcel. Mẹ của tỉnh thức Dù lấy con tên được Đây đúng như thảo gửi lạiว่าทำไมคุณไม่เชื่อพระเจ้ากูไปสวดเลยสวดได้ทุกวันสวดขอให้พ่อเลิกตีแม่ขอให้แม่เลิกร้องไห้ขอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นขอให้บ้านมันกลับมาเป็นปกติแต่ไม่ปกติอะการไม่คุณยุ่งอยู่มั้ย Oh my God. หรือไม่เห็นว่าครอบครัวคุณไม่สมควรโดนนะ Con razón mi chiquito se siente tan abandonado por él. กูแค่ไม่รู้ว่ากูจะช่วยเหลือเจ้าได้ไงวะ เอาไว้ดูจะสอบขออาจารย์แน่เลย Ay, qué lindo. แต่ Es como una manera de decirle, si tú no puedes seguir creyendo, yo creeré por ti. โอ้เรียนมาเที่ยวด้วย Yo tendré fe por ti, por ambos. อยากให้มึงจำได้ว่ามันตกครั้งแรกของเราสองคนอะคุณมีความสุขกว่านี้นะ Para mí que Dios le envió a Tan Raka como disculpa por todo lo anterior. บอกมาบอกผมแล้วมึงเชื่อป่ะคือจังหวัดนี้นะที่เป็นการมาน้ำตกครั้งแรกของกูเลย ได้อะ
ไม่หลงหายเลยวันข้างหน้ามันจะมาบอกกูทำนี่แหละนะกูโม้หอยบ้านกู Oh, tienen que volver, por favor. Ah, hay otra canción, espérense. Necesito letra. Oh. Esta es la canción que decían. ¡Qué bonita! Y al final sí se lo sacó. Pues para no perderlo también, ¿no? Pero... Preciosa voz la de Gemini. Oh, su segundo besito. Ahora sí puede que haya un simbolismo en la manzana mordida, haciendo referencia a que Tanrak mordió la manzana de la tentación. Aunque esa manzana la mordió Bart, pero ¿me entienden? Oh, y sus camisetas y el rosario en medio. Pero esto, güey, como por ahí dijo mi querida Nicole, el que siempre una cruz esté como que acompañando cada momento de ellos. Si bien al comienzo se podría interpretar como que Dios está ahí constantemente juzgándolos, o bueno, yo creo que es más bien que eso es lo que transmitía la serie, porque así es como se sentían ellos en ese momento, pero no necesariamente, o sea, creo que la serie a propósito nos da estas referencias y simbolismos que pueden ser interpretados de diferente manera. Y poco a poco como que ese simbolismo va cambiando de significado, y siento que poco a poco se va sintiendo más como que Dios está constantemente con ellos, no juzgándolos, sino acompañándolos en todo este proceso, ¿saben? Bart Tanrak dijo que había escrito su nombre mal. Bart Tanrak. Es que como no pronuncian la R. Ok, espérense, cambiemos de traducción. จะไปต่อที่กลุ่มใหญ่ด้วยกันกับคุณเด็กใช่ไหมลูกฮะใช่ไหม กูถามมึงจริงๆนะไทยรัฐเสียงเรียกจากพระเจ้าของมึงอ่ะไม่ได้ดังอยู่ในประวัติ ที่ลูกหลานของกันเจ้าหลอนคืออะไรกูไม่สนไม่สนไม่ได้พระเจ้าให้โอกาส Es que no dice que eso está mal. เพราะเส้นทางของพระองค์มันไม่ง่าย Ay, Dios mío, yo tengo fe, yo sigo con mi fe intacta. Mi fe está en que el ordenamiento del inicio es del profesor Pack, porque, o sea, su discurso de hoy también, aunque también siento que hay elementos que podrían como que
estar presionándolo un poco. La toma con la que terminó todo lo que dijo, que es él pues apreciando la cruz, o sea, su rosario, la figura de Jesús. No sé, me hizo sentir que su deseo en cierto modo también es genuino. Claro que también mencionó otras cosas acerca de tener miedo de no cumplir las expectativas que los otros esperan de él, pero luego también finaliza diciendo que al final eso no es lo importante. Dijo, no le temo a Dios, sino a la gente que me rodea, temo decepcionarlos y lastimarlos. กลัวเขาคิดว่าเราไม่สู้ Que piensen que me rendí, que no tuve lo necesario para lograrlo. El paralelismo de él jugando fútbol en la foto y luego Bart también haciéndolo en la vida real. No lo mencioné en ese momento, pero pues sí lo noté. No estaba muy segura de qué representaba. Se me cruzó por la mente que quizá era uno de sus sueños, como que el convertirse en un futbolista profesional o algo así, y que es una de las cosas que de alguna manera pues tiene que dejar de lado para seguir el camino que quiere seguir. Otra de las cosas que se me ocurrió es que puede haber como un paralelismo entre su historia y la de Bart, pero la verdad no veo mucha similitud ahí. Creo que solo fue simplemente la transición de escenas, como que para conectarlas de alguna manera, porque de que están conectadas, o sea, Than-Rak justo está en un momento tan decisivo y de tantas dudas acerca de qué camino seguir, acerca de si realmente quieres seguir el que tiene trazado y tiene esta oportunidad de compartirlo con alguien que está en una situación bastante similar y que por lo tanto puede entenderlo mejor que nadie. Ambos saben que se trata de una decisión para nada fácil, o sea, no es como elegir a qué universidad vas a ir ni nada, es una decisión que va a cambiar por completo sus vidas. Y así como va a cambiar mucho el rumbo de la de Than-Rak, obviamente va a cambiar la de Bart también, o sea, por la relación y el amor que hay entre ambos. Entonces, de esa manera se conectan ambas escenas. Bart en ese momento también debe haber estado con tanta incertidumbre, como les dije, pensando en lo que escuchó de Than-Rak, en qué significa eso, en qué implicaciones podría tener eso en su relación. Entonces obviamente está intranquilo y el que lo veamos jugando fútbol no es porque quiera hacerlo en esos momentos. De hecho ni siquiera lo vemos jugando, está pensando todo el tiempo. A lo que veníamos. Lo que dijo es que no está aquí para ser la esperanza de nadie. Y luego como que simplemente recuerda que su objetivo es él, saben, como estar cerca de él. Ahí es donde le siento más como que la decisión de que él realmente quiere ese camino, a pesar de las dificultades y a pesar de que también puede haber algo de presión. Entonces, con fe, con fe, el del primer episodio es el profesor Pak. Pero veremos, igual veremos. Y bueno, chicos, este fue el episodio 4 de Ticket to Heaven. Otro episodio bien pinche hermoso. Y yo sé que ya deberíamos deducir que cada uno de los episodios va a ser así, pero no puedo no mencionarlo porque cuando algo es una joyita simplemente se tiene que decir, ¿me entienden? A ver, pues nos enteramos finalmente de la historia de Bart y es un poco diferente a lo que me esperaba, al menos en la parte final, porque realmente no me esperaba que todo haya terminado así. O sea, sabía lo solo que probablemente se sentía mi chiquito
porque sabíamos que había un rechazo de parte de su padre y no estaba segura si de su madre también, porque no lo mencionan al inicio, pero sabíamos que definitivamente su papá era un hijo de pucha. De hecho, yo pensé que él era quien lo había mandado a esta escuela como para tratar de enderezarlo, ya saben, ese tipo de mentalidad. Y sí, probablemente lo hubiera hecho si estuviera vivo, pero resulta que su mamá lo terminó matando después de haber soportado años de abusos y maltratos en una casa que supuestamente es religiosa y por lo tanto lo que prima supuestamente es la fe en Dios. O sea, imagínense la ironía de eso. Les digo, Bart creció en un entorno perfectamente diseñado para que él termine odiando todo lo que tenga que ver con la religión. Creo que son elementos que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos llegado a cuestionar. Pero lo que más me entristece de su situación es que, como les digo, él realmente creía en Dios. Rezaba todos los días fervientemente para que la situación en su hogar cambie y eso nunca pasó. Por el contrario, se quedó completamente solo, sin su mamá. Bueno, su papá no nos importa, pero me entienden. A partir de ahí ya no tuvo a nadie, se quedó solo en el mundo y así es como finalmente pues termina becado en la iglesia como lo vemos ahora. Les juro que si antes admiraba a mi chiquito Bart, ahora lo hago aún más porque, o sea, en serio lo fuerte que ha sido con lo traumático de esa experiencia. Me imagino que también debe haber como cierto sentimiento de culpa de que si no fuera porque su padre encontró todo eso en su habitación, quizá no hubiera pasado nada. O sea, son tantas cosas que se le pudieron haber pasado por la mente, aunque claramente no es su culpa, para nada es su culpa. El que originó toda la situación definitivamente fue su padre y nadie más que él. Si él no hubiera sido una mierda de persona, su madre jamás hubiera tenido que intervenir de esa manera. O sea, literal estaba a punto de casi que matar a golpes a su hijo. Fue en defensa propia, claro que luego no fue tanto así porque su madre como que pierde el control y empieza a descargar toda la frustración que ha estado cargando durante todos esos años. Y si bien probablemente no es lo convencionalmente correcto, pues es una situación que provocó él mismo. O sea, literal el karma en su máximo esplendor. Él mismo se encargó de desestabilizarla emocionalmente, de romperla emocionalmente durante todo este tiempo y eso fue lo que cosechó. Lo único malo es que ella pues también terminó pagando las consecuencias yendo a prisión. En serio es tan fuerte todo lo que mi chiquito Bart tuvo que atravesar y o sea, si antes tenía mucho sentido que su fe en Dios se viera comprometida, pues imagínense ahora después de todo lo que escuchamos. O sea, con razón. ¿Cómo le pides a alguien que pasó por todo eso que siga creyendo, que siga teniendo fe en que hay alguien que lo cuida? Creo que solo la vida se puede encargar de eso a su tiempo, en el momento adecuado. Y me gustó mucho que precisamente la posición que haya tomado Tan Rak en ese momento no haya sido tratar de convencerlo de que vuelva a creer, por así decirlo, porque por ahí cuando le cuentas este tipo de situaciones a personas creyentes, lo que hacen es tratar de convencerte de que todo pasa por algo, todo tiene algún propósito y o sea, sí, entiendo a lo que van, pero quizá no es lo que precisamente alguien en una situación como esa necesita escuchar en ese momento. Es como el positivismo tóxico. Es algo similar lo que te suelen decir, y aunque como les digo no son los únicos, también están estas personas que siguen la filosofía, mi batería, la filosofía del positivismo al extremo. Por eso me encantó la respuesta de Bart, porque sabe que él no puede continuar creyendo, sabe que en su posición actual, al menos con todo lo que siente, no es posible. Quizá más adelante sí, pero
el que reconozca que no puede pedirle eso es muy lindo, y que su respuesta haya sido que entonces él va a seguir rezando por su madre. O sea, precioso, hermoso, 1000 de 10. Amé completamente su respuesta. Parece que aquí voy a tener que dejar el video, gente. Yo sé que hay muchas cosas por extraer de los episodios, pero el video de por sí ya está bastante larguito, y creo que esta vez como que aproveché en momentos dentro de la serie para ir soltando lo que tenía que decir. Así que vamos a dejarlo aquí. Igual si hay algo más que tenga por añadir, pues como siempre se los estaré añadiendo por escrito. Cuéntenme ustedes también qué pensaron, qué les pareció el episodio. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.